El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ya sé que en su asistencia nada bueno podría ser, pero tengo convicción, seguridad de que usted está aquí y está en mí para bendecirnos a todos a través de esta palabra. Amén. Sí, amén. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas. Siempre ocupo un minuto antes de presentar la palabra de Dios para dar la bienvenida, así como lo he hecho con ustedes que llegaron aquí a la casa de oración, dar la bienvenida a muchísimos hermanos que están con nosotros, unos a través de la Radio Sabais, y otros a través de internet. Hay muchísima gente. Ayer teníamos testimonio de que no menos de unas 500 personas habían estado mirando esta señal que se produce aquí en la casa de oración de Centro Cristiano, y hoy quiero que les demos la bienvenida porque ellos vienen a ser parte de ustedes al oír la palabra del Señor. Bienvenidos, apreciables hermanos, bienvenidos a esta señal. Tomen su asiento ahora. Amén. ¿Estamos listos? Yo lo estoy, ustedes están listos. Ya saben ustedes que en este momento ustedes tienen una gran responsabilidad. La responsabilidad de convertirse en buena tierra. Porque el resultado de esta palabra que voy a compartir con ustedes depende de en qué tierra caen. Si cae en buena tierra, seguramente va a tener buenos resultados. Depende de usted. Espero que recuerden que estamos llevando la serie de predicaciones sobre hallar gracia delante de Dios. ¿Recuerdan? Y es aquí donde yo tengo como necesidad de ir poniendo en contexto a los nuevos oyentes que están conmigo hoy. Algunos no han llevado la serie o han estado oyendo las predicaciones anteriores, y por eso tengo necesidad de ponerles en contexto, y estoy diciendo que estamos llevando una serie sobre ese pensar, ese principio, hallar gracia delante de Dios. Esta serie se originó en Éxodo 33, algunos recordarán, propiamente en el pasaje donde se desarrolla un diálogo entre el Señor Jehová y Moisés, una plática entre Moisés y el Señor Jehová, o Señor Jehová y Moisés. En ese diálogo, Moisés le dice al Señor Jehová que si en verdad él ha hallado gracia delante de Dios, que vaya con ellos, ante lo cual el Señor Jehová confirma que sí está complacido con él y que irá con ellos hasta entrarlos a la tierra prometida. Ahí, en ese principio, surge esta serie de predicaciones. En ese diálogo me llevó al convencimiento que a pesar de que Dios, escuchen bien esta parte, a pesar de que Dios puede envolver en gracia a quien Él quiere, ¿estamos bien? ¿Por qué es que Dios puede hacer eso? Por su soberanía. Dios puede envolver en gracia al que Él quiere por su soberanía. Pero el caso es que las cosas pueden ser facilitadas por la actitud de que tenga la persona a quien va a ser envuelta en gracia. No sé si me explico. Dios puede envolver en gracia al que Él quiere, pero ¿cómo se comporta? Eso es por su soberanía, pero por su fidelidad Él necesita o espera que la persona que va a volver en gracia tenga ciertas cualidades para poder envolver en gracia a esa persona. Me estoy explicando, no quiero dejarle enredado. Por ejemplo, en el caso de David, solo para que comprendamos esta idea,
En el caso de David, él fue pastor, aquel que fue pastor de ovejas y después rey. Literalmente se dice que Dios escogió a David porque este era conforme a su corazón, era conforme a su corazón, con lo cual quiere decir que David tenía ciertas cualidades, ciertas actitudes o acciones que le agradaban a Dios, que le agradaban a él, y por lo tanto lo envolvió en gracia. Todo para que comprendamos que Dios puede envolver en gracia al que Él quiere, pero que Él espera que esa persona que envuelve en gracia tenga ciertas actitudes que merece si quiere ser envuelto en gracia. Partiendo de este mismo principio en el que las acciones y actitudes son determinantes para hallar gracia delante de Dios, en las primeras predicaciones me fui por el lado, se pudiera decir, el lado contrario, en el sentido que también es posible, también escúcheme bien esta parte, es posible que una persona haya hallado gracia delante de Dios, pero por sus actitudes, por sus acciones, puede caer de la gracia de Dios, puede salir de la gracia de Dios. ¿Queda claro eso? En las primeras predicaciones me refería a esto, de unas personas que estuvieron en gracia de Dios, pero por ciertas actitudes, ciertos errores que cometieron, esas personas cayeron de la gracia de Dios. En ese sentido, hablamos de, ayúdenme los que han llevado la serie, en ese sentido hablamos de Sansón, hablamos de Saúl en el Antiguo Testamento y hablamos de Judas en el Nuevo Testamento, personajes que no hay duda que estuvieron en gracia de Dios, pero que por sus acciones y actitudes cayeron de la gracia de Dios. Eso refiriéndome a las predicaciones anteriores. En la segunda parte de esta serie vamos a considerar a personas que hallaron gracia delante de Dios, vivieron en esa gracia de Dios, perseveraron en esa gracia y murieron gozando de los efectos de la gracia de Dios. Hoy vamos a considerar personas que no fallaron y que vivieron de acuerdo a la gracia de Dios. En el caso del personaje de la predicación anterior, ¿cuántos recuerdan de quién hablé en la predicación anterior? Enoc. Por favor, todos despiertitos, porque para esto le ayudará el comprender la predicación de hoy. En el caso del personaje de la predicación anterior, su recompensa fue tal que todavía no ha muerto. ¿Y cuándo vivió ese tipo? Hace 4,000, 5,000 años, dijéramos, 5,000 años. No ha muerto, y no ha muerto porque Dios se lo llevó en cuerpo, alma y espíritu. El tipo desaparece de la tierra y no ha muerto, a pesar de que hay una ley que dice que todos los seres humanos deben de morir. Él no ha muerto. Por supuesto que en cumplimiento a la palabra de Dios, Enoc, que es de quien hablamos en la predicación anterior, volverá a la tierra. Y dicho sea de paso, pareciera que nos estamos acercando a esos tiempos cuando Enoc va a volver. Porque Enoc va a volver en lo que se conoce como la gran tribulación. Y los eventos que están sucediendo en Israel en el día de hoy indican que nos estamos acercando a esos tiempos. Entonces, en la gran tribulación va a regresar a la tierra Enoc, acompañado, según yo, de Elías, aunque otros ponen otro personaje. Va a venir acompañado de Elías. En ese mismo sentido, viene la predicación de hoy sobre otro personaje que halló gracia delante de Dios, que vivió en gracia delante de Dios, murió en gracia delante de Dios, y me refiero a Noé. En la predicación anterior ya dije que sobre esta persona iba a venir la predicación de hoy. Hasta este momento voy claro, les he preparado para la predicación en sí. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Por qué vamos a hablar de él ahora? Porque halló otro de los personajes que halló gracia, vivió en gracia, perseveró en la gracia de Dios y murió en la gracia de Dios. El tema para hoy, esta es la parte que ustedes deben de memorizar si es posible, el tema para la predicación de hoy, alerta porque ustedes tienen que escribirlo: acciones y actitudes de Noé
que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia delante de Dios. Vamos a repetirlo, esta parte hay que repetirla, memorizarla. Los que son buenos para memorizar, no se preocupen, memorice, pero yo creo que escribir es mejor. El tema para hoy es acciones y actitudes de Noé que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia delante de Dios. Lo repito yo solito una vez más y después van ustedes. Tema para hoy, acciones y actitudes de Noé que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia delante de Dios. ¿Cuál es el tema para hoy? Yo estaba pensando que eran buenos para memorizar, que lo estaban diciendo porque ya lo habían aprendido de memoria, pero no me había fijado que está delante de ustedes. Los que ya pueden leer, por favor, repitan el tema. Estoy contento y esperanzado porque estoy viendo y oyendo que la mayoría de ustedes están participando, están diciendo, están recitando el tema. Háganlo en mejor expresión. ¿Cuál es el tema de hoy? Amén, los bendigo y espero que esa frase le quede ahí porque alrededor de esa frase va a venir la predicación de hoy. Con esto de hallar gracia delante de Dios, quiero que tengan claro el sentido con que estoy usando este principio. Quiero que esté claro cuál es la idea que tiene el pastor de la gracia de Dios. El tema para algunos es polémico. Yo no lo estoy usando en el lado polémico, sino en el lado de edificación para nosotros. Con hallar gracia delante de Dios, quiero decir ser agradable delante de Dios. Que Él diga o dé testimonio de que X persona le agrada cómo es esa persona y le complace con lo que hace. En ese sentido es que estoy usando la palabra hallar gracia delante de Dios. ¿Queda claro? Estoy diciendo que la palabra gracia delante de Dios, estoy usándola en el sentido que Dios diga, me gusta como eres, me gusta con lo que hacen, me agrada con lo que haces, porque yo estoy convencido de que si eso pasa en la vida, no hay demonio que pueda ponerse delante de usted, y si se pone delante de usted, ese demonio va a morir. Porque no hay como hallar gracia delante de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Yo tengo interés en prepararles para que sea fácil la comprensión de lo que voy a decir a continuación. La organización del material bíblico de este tema. Quiero prepararles, decirles cómo he organizado el material bíblico para esta predicación. Para facilitar la comprensión del material bíblico que les voy a compartir sobre la vida de Noé, de quien hoy estoy diciendo que halló gracia delante de Dios, primeramente voy a hablar del testimonio que da el Señor Jehová que le agradaba a Noé. Así que en la primera parte voy a hablar de Dios. Voy a hablar de cuando Dios dice, me agrada cómo es Noé. Me complace como es Noé. Estoy agradado con Noé en la primera parte de esta predicación. Seguidamente voy a hablar de Noé, de las acciones y actitudes que le ayudaron para hallar gracia delante de Dios. Asimismo, recibir las bendiciones que él recibió. ¿Queda claro? ¿Sobre qué cosas? Dos aspectos va a girar la predicación de hoy. Por favor. ¿Sobre qué? Primero sobre Dios, sobre lo que Dios hace, cómo ve Dios a Noé, la primera parte. Y la segunda son las acciones y actitudes que tiene Noé para ser agradable delante de Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? En el caso del Señor Jehová, la primera parte, en el caso del Señor Jehová, literalmente la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Literalmente la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios.
Génesis capítulo, y de paso vayan a sus Biblias, Génesis capítulo 6, ahí va a andar cerca toda la predicación, en ese capítulo, algo del capítulo 7 también. Génesis capítulo 6, versículo 8. Los espero, no busquen en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, primer libro de la Biblia, capítulo 6. ¿Estamos bien? ¿Cómo dice Génesis 6, 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí no hay vuelta de hoja, porque uno cuando ve una persona bendecida, porque lamentablemente nosotros creemos que una persona ha hallado gracia en los ojos de Dios, especialmente si alrededor de él hay bendiciones y especialmente si son materiales, esa es una mala aplicación. No, una persona puede hallar gracia delante de Dios y pasar por muchas penas, pero de todas ellas le va a librar el Señor, lo va a ayudar el Señor. Aquí no hay duda. El testimonio viene del propio Señor Jehová, en el cual el propio Señor Jehová dice: me agrada, me complace como es Noé y me agrada con lo que haces. El que está dando este testimonio es Dios, es el Señor Jehová. ¿A cuántos de ustedes les agradaría recibir un testimonio como tal? Bueno, lo voy a pasar de otro modo. ¿A cuántos de ustedes les agrada cuando su pastor dice algo agradable de usted? Me agrada cómo es fulano, me agrada cómo es sutana. ¿Es bonito eso? Pero aquí no fue una persona, otro humano. Aquí fue el propio Señor Jehová que estaba diciendo: me agrada cómo es Noé. Bendito Noé. Nosotros nos sentimos satisfechos cuando hallamos gracia en otros humanos, que sea importante, pero hoy estamos hablando de un hombre que el mismo Señor Jehová dio testimonio de que éste era agradable delante de Dios, que le complacía a Dios. Bendito Noé. Primera parte. Estamos hablando sobre el Señor Jehová, sobre Dios, lo que Dios pensaba de Noé y las manifestaciones, los testimonios de que Noé había hallado gracia delante del Señor. El Señor Jehová platicaba con Noé y le compartía sus planes. Mire qué cosa. El Señor Jehová platicaba con él. ¿Y cuántos creen que es posible que en el día de hoy el Espíritu Santo también platique con los seres humanos? ¿No creen que es posible? ¿Cómo no? El problema es que tenemos que tener cualidades que le agraden al Espíritu Santo para que Él pueda platicar con nosotros. Entonces el Señor Jehová platicaba con Noé, mire, y le compartía sus planes. Nosotros sabemos que orar, reciban esta observación, nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. ¿Están de acuerdo? Orar es hablar con Dios. Y sobre la oración, yo creo y he dicho declaraciones muy tristes, pero yo las creo, pero que bíblicamente esas declaraciones tristes que yo he dicho son correctas y son reales. Por ejemplo, ¿qué cosas he dicho? He dicho que la mayoría de las oraciones que nosotros hacemos no son oraciones. La mayoría de las oraciones que nosotros hacemos no son oraciones, porque para que sea oración, no tanto respuesta. Sí, respuesta de un modo o de otro. ¿Qué se necesita para que sea oración? Porque oración es diálogo, es plática con Dios. ¿Qué se necesita? Usted dice, voy a orar. ¿Qué se necesita para que lo que usted va a hacer y decir sea oración? Que también Él esté allí presente. Si no está allí presente, ese es monólogo. Usted está hablando solo y en la mayoría de ocasiones nosotros estamos hablando solos. Para que sea oración, Él debe de estar ahí. Él debe de estar ahí. La mayoría de nosotros decía que la oración que nosotros hacemos no son oraciones, porque para que sea oración Dios debe de estar presente, y para que Él esté presente esa persona debe de tener corazón limpio y actitudes y palabras apropiadas. Actitudes y palabras apropiadas. Últimamente me ha gustado eso en internet, en las redes sociales. Se habla mucho de una manera tan falta de sabiduría con que mucha gente habla
ordenándole a Dios, decretando que Dios haga tal y tal y tal cosa, Dios le ordeno que haga tal. No hay locura más grande que esa. ¿Quién le puede ordenar a Dios? Nadie, nadie. Si a Él tenemos que acercarnos con corazón humilde, sencillo, esperando hallar gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera. Segunda Timoteo, capítulo 2, solo para reafirmar lo que acabo de decir, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice de la manera siguiente. Primera Timoteo, dije, 2, 8 y 9. Pablo, entendiendo esto que yo estoy diciendo, decía, escribió, quiero pues, ¿lo han hallado? ¿Han hallado? Por favor, rapidito todos. Quiero pues, no hablemos de hombre, quiero pues que los creyentes, que las personas oren, ¿a dónde? En todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas. Esto de levantar la mano no solo es levantar la mano, sino que esas manos sean santas, que no haya nada comprometido, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pablo dice literalmente manos santas sin ira ni contienda. Para que sea oración la persona, fíjese, mire cómo es, solo le doy argumento en esto. Para que usted dice voy a orar y se espera que Él esté ahí, el Espíritu Santo esté ahí. Allá en el caso de Noé, el Señor Jehová, se espera que Él esté ahí, pero para que Él esté ahí, usted, fíjese, mire qué bonito esto. Si a la hora de orar, usted piensa, se acuerda o sabe que tiene enemistad con alguien, no se lleva bien con alguien, ha hablado en mal de esa persona, no siga orando porque eso no va a llegar al cielo. Dice la palabra que primero hay que reconciliarse con esa persona. Hay que pedirle perdón, aunque si no está presente en la mente, en el espíritu, hay que pedir perdón para que el Señor Solo estoy hablando esto para que comprendamos de que este asunto de hablar con Dios no es como lo pensamos. Tiene que tener cierto cuidado. De paso, los pocos que todavía oramos, ¿cuántos todavía, los pocos que todavía oran? Porque la oración, fíjense que pasamos nosotros aquí al altar a orar y yo siempre que estoy orando termino pidiendo perdón porque me emproblemo. Hemos cantado promedio de 15 minutos, venimos a orar y cuando ya hemos orado 5 minutos, hoy oramos 10 minutos y vamos de regreso cansados de que habíamos estado orando. Y algunos hasta chancletean bastante para que los otros oigan que ya va de regreso usted para su... Entonces, de paso, los pocos que todavía oramos, iniciamos, es iniciativa nuestra. Cuando oramos, los pocos que oramos por iniciativa nuestra. ¿Y lo hacemos para qué? Por favor, ustedes saben, lo hacemos para pedir. Lo hacemos para pedir. En el caso de Noé, la iniciativa de orar, de hablar, vino del Señor Jehová. ¿Para cuánto me estoy explicando? La iniciativa vino era el Señor Jehová que quería hablar no era tanto Noé, sino que él. Mire qué cosas más lindas. Dice Génesis, ya les pedí que estuvieran, no cierren sus Biblias, seguía Génesis capítulo 6, hoy leemos el versículo 12. Versículo 12, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, ¿es oración esta? Seguro, porque es diálogo, es plática entre Dios y un ser humano. Entonces dijo, he decidido. Fíjate que el Señor Jehová quiere contarle a Noé lo que ha decidido. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y estaba diciendo que los seres humanos somos nosotros por nuestras necesidades, que buscamos a Dios, pero en este caso es Dios
buscando a Noé. Los seres humanos se habían apartado tanto de la voluntad de Dios que hoy Dios mismo había decidido destruirlos. Y su relación con Noé era tal que tenía que decirle lo que él había de hacer. ¿Se imaginan tal relación? ¿Se imaginan tal relación? Dios dice, los seres humanos se corrompieron, yo los voy a... Y de paso hay que tener cuidado porque la Biblia dice que así como en los días de Noé, así será el momento en que la humanidad se acercará también a parte de su fin. Se acercará a parte de su fin. Así que, estoy viendo cómo Dios actuaba en relación a Noé. Le encomendó una misión única, la construcción de un arca. Le pidió, le encomendó una misión única, la construcción de un arca. Hay un aspecto que debemos de comprender, que cuando una persona haya gracia delante de Dios, indica que también que Dios le va a recomendar grandes misiones y que no tendrá que ver ni siquiera o no quiero o no puedo, porque deberá ser obediencia para Dios absoluta. En este caso, Noé agradaba a Dios y ahora Dios viene, le cuenta lo que va a hacer y le da la encomienda más importante de aquel momento. Génesis 6:14. Vamos allí mismo en ese mismo capítulo. Génesis 6:14. ¿Qué le dice? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, versículo 15. Y de esta manera la harás. Y allí vinieron todas las recomendaciones, medidas, materiales y todo eso. Entonces el Señor le encomienda a esta persona con la que había relación, buenísima relación, le recomienda que haga una encomienda muy costosa, muy difícil, pero que él sabía que Noé estaba en la capacidad de hacerlo. Otro aspecto que de la relación Jehová-Noé, el Señor Jehová hizo alianza con Noé. El Señor Jehová hizo alianza con Noé. Una vez más, estamos ante un aspecto que debemos de comprender y me refiero a las alianzas o pactos. ¿Saben lo que es una alianza o un pacto? ¿Qué es? ¿Hay otro sinónimo? Acuerdo. Acuerdo entre dos partes. ¿Qué otro sinónimo? Ya a la hora que se escribe es un testamento. Cuando se escribe ya es un testamento. Cuando los pactos se escriben hay un documento que argumenta. En este caso no había necesidad de escribirlo porque venía de parte de Dios. Entonces dice que él hizo pactos. Así que estamos en la idea de que no era tan importante para el Señor Jehová que el Señor Jehová hizo pacto con él. Y ya estamos entendiendo lo que es un pacto, es una alianza. ¿Cuántos de ustedes, una pregunta un poco tonta, pero yo de paso ya sé que así soy, ¿cuántos de ustedes quisieran hacer alianza con el señor Bukele? Por favor, ¿cuántos de ustedes quisieran hacer alianza con el señor Bukele? Yo levanto la mano. Yo quisiera hacer alianza con él. Yo quisiera hacer un convenio en el que, pero aquí viene la pregunta, ¿querrá el señor Bukele hacer alianza conmigo? ¿Qué piensan ustedes? No, hombre, si él querría hacer alianza con otro, igual a él, porque en las alianzas se ponen partes iguales. Dos empresarios van a hacer una alianza, un pacto, un convenio, y dicen, ¿cuánto vas a poner vos? Y el otro dice, ¿cuánto yo esto voy a poner? Entonces, estamos hablando de que el Señor Jehová busca a Noé, ¿para qué? Para hacer alianza. Y seguramente sabía el Señor Jehová que le convenía, porque estamos hablando de un hombre que iba a hacer cosas maravillosas para él. Lo más maravilloso de este caso es que la iniciativa de hacer alianza con Noé, ¿de quién vino? Vino del Señor Jehová, no vino de Noé.
a querer hacer alianza. Cuando antes no entendía mucho esto de la oración, yo le buscaba a Dios y le pedía, hagamos alianza a Dios, pero cuando fui entendiendo, las alianzas son muy altas, muy escasas, demandan mucho compromiso. Hoy prefiero envolverme en misericordia porque eso es lo mejor. Génesis 6:18 dice, Génesis 6:18, estamos en el mismo capítulo, mas estableceré fíjate que esta palabra indica que más, no solo la iniciativa, sino la parte principal de esta alianza venía del Señor Jehová. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estoy diciendo que el Señor Jehová quiso hacer alianza e hizo alianza con Noé, refiriéndome a aspectos importantes de esta relación entre el Señor Jehová y Noé. Tal como lo dije en el inicio, que en esta predicación, en la primera parte, hablaría de la participación de Dios en el sentido de envolver en gracia a Noé, lo cual ya hemos visto en manera escueta, en manera rápida. Hoy vamos a seguir para ver la parte de las acciones y actitudes de Noé en esta relación. Para hallar gracia, las actitudes de Noé para hallar gracia. Vamos, despierto, esta parte es interesante. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? ¿Se me quedaron ustedes? Los espero en un momento. Hoy ya tenemos el problema que no está aquí al frente de ustedes. ¿Cuál es el tema de hoy? Medio rezado, pero está bien. La primera cosa, la primera actitud, la primera acción, la primera cualidad, vamos a decir, de Noé hacia Dios fue que Noé fue la fe. Noé fue hombre de fe. Amén. Noé fue hombre de fe. Si algo le agrada a Dios, es que alguien tenga fe renovada. Si algo le agrada a Dios, es que alguien tenga fe renovada. Hablando de nosotros, hablando del tiempo presente. Si algo le agrada a Dios, es que alguien tenga fe, debería decir, por supuesto, para este tiempo le agrada que alguien tenga fe renovada. Más adelantito voy a hablar sobre esto. Hebreos capítulo 11, versículo 7, conocido versículo, dice de la manera siguiente, les espero, Hebreos 11, 7. Bueno, yo creo que ya estamos. Dice Hebreos 11, 7, por la fe. Estamos hablando de que fe era una de las acciones, de las actitudes que tenía Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estoy diciendo que Noé fue un hombre de fe. Noé, dígalo conmigo, Noé fue un hombre de fe. Repítalo una vez más. Hombre. Pienso que la definición más sencilla y al mismo tiempo más completa de la fe es creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Voy a repetirlo. Creo que la definición más exacta del vocablo fe es, hablando ya en términos prácticos, alguien me citaría Hebreos 11, ¿qué? 1, exactamente. Pero esta es mi definición y creo que tengo mucha razón en decirlo y estaría más explicado. Entonces, estoy diciendo que la definición de fe es creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Repítalo otra vez. Creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Y aquí
es donde ya sabemos que nosotros no tenemos fe. ¿Qué pasa cuando usted ora por cualquier cosa, le pide a Dios que se lo haga? Oró en este momento. Encontró a otros hermanos y les cuenta su problema, ¿y qué les pide? ¿Por qué les está pidiendo que ore si ya oró? Y si ya oró, ¿cuál debe de ser su actitud? Le dije a Dios en este momento: Señor, usted sabe que tengo esto, le pido que por favor me ayude en esto. ¿Qué debo de hacer después de ese momento? Quedarme en Él confiado y esperando en Él. Simple. Esa es fe. ¿Cómo dijimos que fe? Creer en Dios, creerle a Dios. Y si usted hace esas dos cosas, ¿qué va a hacer? Esperar en Él, seguro y confiado. Esa es fe según el hermano Marco. Tal como lo dije en la predicación sobre Enoc, y aquí es donde tengo que hacer alusión a las predicaciones anteriores, lo digo hoy sobre Noé, en el sentido que ellos tuvieron fe renovada. ¿Recuerdan lo que es la fe renovada? ¿Recuerdan cuál es el proceso para llegar a la fe renovada? Y en la predicación anterior dije que tenía que hacer un poquito de historia. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó con fe. ¿Qué se esperaba al ver creado Dios al ser humano que tuviera fe? ¿Qué se esperaba? Según la definición mía. Que creyera en Él, que le creyera a Él y que esperara en Él seguro y confiado. Así fue creado Adán, el primer ser humano. Pero ¿qué pasó cuando vino el pecado? Cuando entró el pecado en la humanidad, ¿qué pasó? Que lo que más atrofió en él fue la fe. Después del pecado, la fe sigue en el ser humano, pero atrofiada. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ser humano le pone fe a cualquier cosa. El ser humano, mire, esos mexicanos, y nosotros nos vamos pareciendo a ellos, tienen una cantidad de dioses, de santos, la Santa Muerte. Y tienen fe en todo. Y la gente, yo un poco quizás sarcástico, decía el domingo pasado que alguien cortó un árbol y en la corteza del árbol se va creciendo un musgo ahí y casi se parece como que si fuera cara de persona. Alguien dice, es la Virgen tal. ¿Y qué hace la gente? Le pone la fe a eso que acaba de ver, y es posible que hayan algunos milagros por eso. ¿Quién hace esos milagros? Satanás. No lo puede hacer Dios porque ya están poniendo su fe en otra persona. Ahora, aquí vamos. Cuando uno viene al Evangelio, escúcheme bien esto. Cuando uno viene al Evangelio, lo primero que se debe de renovar, ¿qué quiero decir con renovar? Que vuelva a ser al estado original. Lo primero que se tiene que renovar es la fe. Lamentablemente eso no es cierto en los evangélicos. La mayoría de evangélicos estamos aquí para que, por eso que decimos fe, la fe que traemos es una fe natural, es una fe egoísta, es una fe materialista. Esa fe en el evangelio tiene que ser renovada. ¿Cuántos me van siguiendo? Y repito, el gran problema del evangelio es que la mayoría de gente ha venido y está ahí en las bancas y está ahí con fe natural. Sí tiene fe, pero tiene fe si estando en el culto oraron por él y allá afuera le dice, mire, fíjese que ya usted está con esa enfermedad, oraron por sí, pero fíjese que allá en Izalco hay una señora que si le hace una horchata ¿qué cree que hace la hermana? Se va para allá. ¿Qué tipo de fe tiene? Esa señora no sabe de qué fe. O alguien está aquí y está pensando, ¿y yo cómo hago para conseguir unos centavos? Y va a ver cómo los consigue. Porque, y Señor, deme dinero. No, hombre, el Señor le va a dar trabajo. Amén. Pero en la fe natural, material, la gente quiere cosas así de Dios. Estoy diciendo que Noé tenía fe renovada. Y si nosotros queremos parecernos a Noé, debemos de tener fe renovada, que sea como el principio. Y la fe del principio, ¿cómo es? ¿Qué hace la fe renovada?
Por favor, lo acabo de decir. ¿Qué hace la fe renovada? ¿Cómo es la fe renovada? Cree en Dios, le cree a Dios y Dios lo dice, yo lo creo. ¿Y qué hace? Y se queda seguro y confiado. Yo sé que Él está conmigo. ¿Qué debo de hacer? Pero uno cree que uno dice, no, el Señor anda conmigo, pero esta pistolita la ando por cualquier cosita. Voy a hacer que no se le olvide a Dios ayudarme y así saco esta mecha y algo me voy a... No, usted no tiene fe, usted no sabe para dónde va. La fe renovada es creer en Dios, creerle a Dios, esperar en Él, seguro y confiado. Por supuesto que esto que estoy diciendo no es del evangelio falso, es del evangelio verdadero al que todos nosotros debemos anhelar ser parte. Por esa fe renovada que Noé creyó y obedeció cuanta cosa el Señor Jehová le dijo. Mire, nosotros no hemos visto con detenidamente para ver las cosas que el Señor Jehová le pidió a Noé, no eran para creerlas fácilmente, hombre. Pero el hombre tenía fe renovada. Y en la fe renovada se cree en Dios, se cree lo que Él dice. Y aquí hay cosas que debería de dolernos, porque nosotros no creemos lo que la Biblia dice. No es cierto. Algunas de las cosas que creemos solo son aquellas que nos convienen. Si hay algún versículo donde dice, dígame un versículo que nos conviene. No solo de pan vivir, eso nos conviene. Quizás no sea ni tan apropiada la aplicación que hice. Entonces, hombre de fe, estamos hablando de las acciones de Noé. Otra acción de Noé. Noé fue un padre excelente. Óiganme bien. Noé fue un padre excelente. Voy a hablar de esto aunque me roce a mí mismo. Estoy hablando de acciones y actitudes o cualidades que ayudaron a Noé para hallar gracia delante del Señor Jehová. Le ayudaron para hallar gracia delante del Señor. Ser un padre excelente o exitoso es la misión más difícil para un hombre. Es lo más difícil para un hombre. Ser un padre excelente, ser un padre exitoso es lo más difícil. Si usted se pone a leer la Biblia sobre la biografía de los grandes hombres de Dios, se dará cuenta que la mayoría de ellos fracasaron en esta parte, pero Noé fue exitoso en esa parte. ¿Cuántos me comprendieron? ¿Cuántos han llegado a eso? Léame sobre David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero como papá fue un fracaso. Dígame cualquier otro hombre. Pero ahora estamos hablando de Noé, un hombre que como papá fue exitoso. Los hijos se le casaron y se casaron bien. Lo más seguro es que él orientó a los hijos con quién se deberían de casar. Lo más seguro es que ninguno de ellos hizo maleta por la espalda, porque él estuvo al frente. Luego vino la tarea de hacer el arca y no hay indicios que ellos, hablando de los hijos, siquiera preguntaron que para qué estaban haciendo aquello o querer hacerle un nuevo diseño, porque con los hijos ese es uno de los problemas, que como ellos creen que saben más que el viejo. Pero no hay ninguna idea que dijeron, mire papá Noé, usted por los años que tiene está un poco chiflado, esa arca no debe de ser así, vamos a hacer otro, mire este diseño que yo le he hecho. No hay nada de indicios que dijera eso. O cuando menos decir, papá, ya me cansé. Los hijos estuvieron con él hasta que terminaron el arca. Por supuesto que al estar con él y terminar el arca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se salvaron. Por supuesto que estuvo la bendición de que se casaron. Las nueras del Noé fueron buenas mujeres. Eso de encontrar una mujer, perdóneme, perdóneme, cherada. Eso de encontrar una nuera, un yerno que quiera a la suegra y que quiere al suegro, esos son milagros del Señor. Para el Antiguo Testamento, nada para el Nuevo, nada para hoy. Pero el Noé no es así, hombre. El Noé supo controlar eso, lo más, yo lo admiro cuando estoy leyendo eso. ¿Cómo fue posible el hombre?
A buena mañana, hijos, vamos a... Y ninguno de ellos, papá, hoy amanecí de ganado, hoy no quiero. Los hipotes, hoy los hijos, así son. Véanse ustedes cómo están de fracasados con su familia. Bueno, soy horroroso porque yo estoy contento cuando ya no puedo mandar a los míos porque ya están viejos, estoy contento, lo acepto. Pero hoy hay marranaritas así, estoy hablando de niños pequeñitos, que son ellos los que lo mandan a uno. Ayer fui al supermercado y me dio una cólera, quería ser abuelo del bichito y tata de los que andaban ahí. El niñito chiquito, como de unos 2 años, haciendo una rabieta en el supermercado y botando cosas así. Yo lo hubiera cogido de las mechas y lo paro, aunque me hubieran zampado preso, hombre. El Noé no le pasa eso. Estoy contento, Juan Carlos, de verte sonreír porque vos libre sois de toda pena. Eso es lo que uno no sabe, porque hoy, ¿dónde están los hijos de ustedes? Díganme. Mejor no hablemos porque yo quiero seguir en paz con ustedes. Noé fue obediente. Noé fue obediente en todo el sentido de la palabra. No sé qué significa la palabra obediencia, pero en todo el sentido de la palabra, Noé fue obediente. Ay, hermano, úpale, qué tipo de obediencia. El asunto del arca estuvo ligado a una serie de aspectos que probarían la obediencia de Noé. Una serie de aspectos. Que hiciera un arca, que hiciera un barco, porque iba a llover. Hoy no sería difícil creer porque nosotros vivimos en tiempo de lluvia. Pero en el tiempo de Noé nunca había llovido. No se conocía lo que era una tormenta. Y ahora le dice, hazte un arca porque va. ¿Y qué hizo Noé? Obedecer. Creyó y obedeció. Si él lo dice, hasta las primeras gotas de agua caídas en el diluvio, Noé antes no sabía lo que era llover. Noé no sabía lo que era una tormenta, pero eso no importó. Él tenía que creer y obedecer todo lo que Dios decía porque tenía fe renovada. Las medidas del arca, con eso de construir y de hacer cosas, yo sé lo complicado que son las medidas, pero él, cada centímetro, él fue tomando las medidas que el Señor le dijo, hasta aquí, sí. Y ahí es donde yo me imagino, algunos de los hijos, papá, ¿por qué no cree que es un poquito más cortito, nos quedaría mejor? No, hijo, esta es la medida que él dijo. Sobre las medidas del arca. Versículo 14 del 6 lo dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 100 codos, de 300 codos la longitud del arca y 50 codos, y ahí sigue ya no sigo leyendo. Pero todo eso él lo hace al pie de la letra, de la madera que iba a usar. Es posible que había unos palos más cerca, unos árboles más cerca, pero no era esa la madera que Dios había dicho. La hizo de la madera, obediencia, en los animales que iba a salvar. No es cierto que hay animales que le gustan más a uno que otros animales. Hay animales que me caen mal a mí. Es más, a mí solo me caen bien los míos. Y estoy hablando de animales, no vayan a estar pensando que estoy hablando de otros animales. Estoy hablando de los animales. Entonces, pero el hombre fue obediente, dos de cada pareja. Yo cuando hubiera visto la culebra o un cocodrilo, quizás uno para que no haya reproducción. Pero todo lo que el Señor dijo, el hombre empezó a hacerlo tal como lo dijo, macho y hembra. Sobre los alimentos. Esta comida vas a llevar que te adure para comer, que comas tú allá y que coman también los animales. Tengo los versículos aquí delante, pero ya ustedes lo saben. Estoy hablando de las cualidades de Noé. Perseverante, persistente y perseverante hasta el final. Persistente, perseverante hasta el final. A pesar de no saber, porque me encontré, lo he visto esto ya varias veces, a pesar de no saber a ciencia cierta cuánto tiempo, no les pregunto a ustedes porque ustedes algunas veces saben más que mí,
¿Cuánto duró la construcción del arca? Por favor, hablen lo que ustedes saben. Yo creo sí que ustedes saben. Pues sí, no quieren ninguno de los demás. ¿Cuánto tiempo duró léanme un versículo donde dice que 120 años duró la construcción del arca. No hay ningún versículo que diga que, y cualquiera, porque esos son los problemas de la tradición. ¿De dónde salió la idea de que 120 años duró la construcción del arca? De alguien que lo dijo. Y alguien que lo dijo y otro lo oyó, ¿qué cree que él pensó? Lo repitió, lo repitió. Y cuando acordamos, todo el mundo está diciendo que la construcción del arca duró 120. Yo creo que hay muchos hermanos que se están, no sé si por ahí, por donde está mi esposa, no la veo, porque mi esposa cuando esas cosas muy puntuales, 120, y si no me diría, ¿por qué no le ponemos el versículo que diga que 120 años duró? No sabríamos decir, si fueron algunos, el párrafo anterior, por favor, a pesar de no saber a ciencia cierta cuánto tiempo duró la construcción del arca, dado a las circunstancias de aquel momento, los historiadores piensan que pudo ser entre 100 y 120 años. Los historiadores, no la Biblia, no se registra la Biblia que dice eso. Que no fueran 100, que fueran 50. Es un tiempo más que no fueran 50, que fueran 25. Es un tiempo más que suficiente para que Noé demostrara cansancio, desánimo. ¿Qué otra cosa? Pero no, ese fue el tiempo para que él demostrara que tenía fe en lo que había oído, que era persistente, que era tenaz y que no iba a dejar el trabajo hasta terminarlo. Razón tiene la Biblia de decir: el que perseveraría hasta el fin. Díganlo, ¿cómo se dice el versículo? ¿Qué problema para nosotros que la mayoría de nosotros solo somos de temporada? ¿Cuánto tiempo? Le preguntan a uno sobre la vida que ha sido evangélico. Fíjate que yo acepté en 1980, pero pasé el año que me bautizaron. En los siguientes años me salí, fíjese, pero luego volví a regresar porque me cayó un dolor en el pie y regresé. Y después estuve como 6 meses en la iglesia, pero que vi unos hermanos que no eran buenos creyentes y me fui y pasé otros 6. Así es la vida de la mayoría de nosotros. El Noé pasó 100 o más años metiendo clavo y partiendo palos hasta que termina de construir el arca. A esa perseverancia le agrada, y el trabajo duro le agrada a Dios, le agrada al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa persistencia, usted tiene que seguir adelante hasta morirse. Y no se muera caído, no se muera a medias, mueras entregado al Señor hasta el último momento. No hay trabajo más duro que cuando uno trabaja solo para uno mismo. No sé si me expliqué con lo que acabo de decir. Dice que cuando uno trabaja en grupo, vea los que trabajan en el Fovial y en esas cosas, antes caminos y todo, como esas cuadrillas son grandes de trabajadores, los que están trabajando son unos 4. Pero la mayoría están observando, siembran bien la pala para que les dé fijez, les dé fijez, y ahí están. Eso de trabajar en grupo, cualquier trabajo que uno hace en grupo es ventaja, porque uno se agacha y trabaja, al ratito se para. Pero cuando uno está haciendo su tarea, uno solo, está haciendo para uno y uno solo, hay que echarle penca porque no hay otra cosa que hacer. ¿Quién le va a venir a ayudar? Así que hay que. ¿Y quién le iba a venir a ayudar a Noé si nadie había querido? 100 o más años el hombre haciendo el arca, persistente. Estoy finalizando, el tiempo va comiéndome. Un verdadero adorador. Un verdadero adorador. No voy a hablar, empezó a llover. Animales y todos están adentro, comida hay, y tan pronto el arca sube. 40 días, porque esto sí está bíblico, 40 días lloviendo.
Pero luego hay, no sé si otros 40 días en la que el agua baja. Y cuando acuerda el agua, la barca está asentado, y algunos saben a dónde y dicen a dónde fue que el arca se asentó. Y entonces esperan todavía un poco, porque aunque está sentada, lo demás está negado de agua. Pero llega el momento en que sí abren la puerta y ya todo está seco alrededor. Han mandado aves para que vayan a ver, pero no hablo de eso ahora, sino que tan pronto se bajan y sienten el olor a tierra mojada. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos respirado y hubiéramos salido corriendo para oler el aire y para ver cómo estaba todo. Y las mujeres lo hubieran mandado a uno a recoger leña para atizar el fogón y empezar a hacer comida o algo. Pero lo primero que hace Noé al bajar, ¿sabe qué fue? Hacer un altar para adorar a Dios. Génesis 7:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, este versículo a mí me agrada, y percibió olor grato. ¿Saben lo que es eso? Cuando hay un perfume así. Yo tengo problemas con hablar de los perfumes porque a mí me gusta el olor al sudor. Sudor es una cosa terrible, hombre. Y una mujer, para que sea feliz, debe de saber oler el olor a... El olor a sudor la va a hacer que usted coma. Si su marido no huele a sudor, lo más seguro es que usted va a aguantar hambre. Pero aquí dice que ese olor, el olor del holocausto, el olor del sacrificio, fue grato al Señor Jehová. La más grande recompensa, ¿cuál fue? Por haber hallado gracia delante de Dios y obediencia a todo lo que Dios le dijo. ¿Cuál fue su recompensa? Que él y toda su familia se salvaron. Fíjate que este detalle lo voy a decir, que no está en la Biblia, pero hay que valerse de los investigadores. Según algunos historiadores y expertos en fórmulas geográficas, desde Adán hasta el diluvio existieron 18 generaciones, y que la población de la tierra en ese momento pudo ser de aproximadamente 1.030 millones. 1.030 millones. Y de 1.030 millones, solo 8 personas fueron salvas, todo por haber hallado gracia delante de Dios y haber tenido las actitudes apropiadas para agradar a Dios. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas? ¡Qué maravilloso eso! ¿Cuál es el propósito de esta predicación? Como debe de ser el propósito de toda predicación. Hablar de Noé. Ese no es el propósito de esta predicación. Sí, porque porque las normas de Dios son las mismas. Las normas de Dios son las mismas que fueron para Noé, son las mismas para nosotros. El verdadero propósito de esta predicación es hablar de nosotros. ¿En qué nos parecemos a Noé? ¿Qué estamos haciendo para ser agradables delante de Dios, delante del Espíritu Santo en nuestros días? ¿Qué actitudes tenemos para ser agradables? ¿Cómo andamos con la fe? La fe verdadera, la fe renovada. ¿Cómo estamos con la obediencia? ¿Cómo estamos con la persistencia? ¿Cómo estamos para ser adoradores? Yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros debemos tener preocupación. No somos lo que deberíamos de ser. No estamos teniendo la actitud que deberíamos tener. Y las normas de Dios son las mismas. No va a haber cambio.
Tenemos que tener una vida que agrade al Señor. ¿Está pensando? No era hombre como nosotros. Y su familia, su mujer, como las hermanas de aquí. Y no hay ninguna idea que Noé quedó viudo, quedó solo. No, la mujer estuvo con él. Y los hijos y las nueras. Yo tengo una necesidad en mi espíritu de pedir perdón y de anhelar cambiar, disponerme al cambio. Les pido que se pongan en pies.